Vamos a hablar de política después del episodio trágico de la desaparición física de la Sota. ¿Qué puede esperar la provincia? ¿Qué cambios puede haber en la provincia desde el punto de vista político, ¿no? en lo que es de su propio partido y de la oposición? Generalmente el peronismo nunca deja sucesor. Perón no dejó sucesor, Menem no dejó sucesor, Kirchner, bueno, transfirió a la familia el poder, pero en Córdoba pasa, me da la impresión de que pasa exactamente lo mismo, salvo que Schiaretti sea el sucesor, pero allí hay que ver si tiene la vocación de liderazgo que tenía de la Sota o no. Eran dos liderazgos distintos. Totalmente distintos. Uno era político, fuertemente acendrado en la estrategia política, y el otro es un administrador ejecutivo que, bueno, habrá que ver si tiene la entereza para llevar adelante un complejo entramado como es el peronismo de Córdoba. Casi un parangón que se podría hacer con Angelos y Mestre también. También, exactamente. Un administrador como Mestre y un Angelos más político. Bueno, nos acompaña Jorge Barbará, un conocido nuestro, analista político, César Murúa, profesor de Ciencias Políticas, Carlos Juárez Centeno, analista político internacional, y Daniel Gatas. Y queremos agradecerle especialmente a las universidades y a las distintas facultades que colaboran permanentemente de su intelectualidad, la gente de nivel intelectual. Así que muy agradecidos a las distintas facultades y universidades. Bueno, ¿por dónde empezamos? Jorge, lo tengo allí a la izquierda. ¿Qué le parece después de esta...? Y los invito a que vayamos charlando entre todos, ¿no? Es más, que se interrumpan entre ustedes y vayan dialogando entre ustedes. Sí, además que nos conocemos todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Yo creo que si bien es cierto que la muerte de la Sota va a tener efectos respecto del peronismo, del justicialismo en general, yo creo que es una fuerza bastante ordenada. Y cuando han votado, digamos, de manera consensuada. En Córdoba, dice usted. En Córdoba. Estamos hablando de Córdoba. Sí, porque a nivel país otra cosa. Estamos hablando de Córdoba. Y creo que, Schiaretti es una persona que ha afirmado su liderazgo desde la gestión, como bien dijo Ricardo. De manera que no veo que vayan a realizarse una suerte de heterogeneidad muy fuerte, de tal manera que se produzca una situación poliárquica de multiplicidad de centros de poder, de caudillajes, etcétera, etcétera, en el peronismo, y que no con el tiempo vayan homogeneizándose detrás de la figura previsiblemente de Schiaretti, por dos cosas. Primero, porque el justicialismo, por más que tiene también sus discusiones internas, normalmente es un partido disciplinado, y en segundo lugar, porque está en el ADN el seguir al principio de la jefatura, en el sentido de al líder respetarlo, de manera que no desde el punto de vista anterior, autoritario, sino desde el punto de vista de que no admite vacíos de poder. Y creo que Schiaretti ha demostrado que puede ejercer el poder y puede tener consensos de las huestes peronistas. Esta es la impresión que tengo. ¿Cómo se resuelve, César, la interna peronista dentro del mismo peronismo? Porque evidentemente de la sotistas y schiaretistas siempre han tenido una rispidez que se marca ahora precisamente por, no la adhesión, sino el aspecto de colaborar con la gobernabilidad del gobierno nacional por parte de Schiaretti, y la crítica muy dura, el acercamiento de la Sota con Kirchner, con algunos sectores del kirchnerismo. Hay dos efectos. En primer lugar, hay un efecto emotivo que tiene que ver con cómo ha golpeado esta desaparición trágica tanto a la dirigencia como a la militancia del peronismo, a nivel de base incluso, que ha generado empatía de los sectores sociales con la figura, naturalmente, proyectada por el fallecimiento de la Sota, pero al mismo tiempo un sentimiento de tristeza, de congoja, que ayuda a diluir divisiones internas. En el corto plazo, ningún dirigente se va a animar a dar un paso en falso, ¿sí?, adelantado, para tratar de posicionarse en un escenario en el cual podría ser interpretado como ventajismo. En consecuencia, la pregunta es si el liderazgo de Schiaretti va a quedar consolidado a partir de una estrategia de encolumnarse detrás de su figura. Son dos cuestiones. La primera es cómo se va a dar esa renovación del peronismo internamente en términos de mecanismos y en términos de contenidos. El mecanismo del peronismo siempre
ha resuelto sus jefaturas y sus ordenamientos y estrategias electorales no mediante mecanismos institucionalizados formales, internas, sino que lo ha hecho mediante acuerdos de cúpulas. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo eso no parece que vaya a cambiar. La diferencia es que ahora la cúpula tiene una figura predominante, que es la figura de Schiaretti. Y la otra gran pregunta, que es paradójico que de la Sota dé lugar a una renovación, habiendo sido él una figura de la renovación del peronismo, es en qué medida se va a dar una renovación de contenidos, de agenda del peronismo en Córdoba. Sí. ¿Carlos? Sí, yo quiero rescatar la figura de la Sota. Fonseca había sido un poco duro en la editorial, ¿no? Es cierto que cuando alguien muere en la vida privada y también en la pública por añadidura, siempre se le ve los pros y no se le ven los contras. Pero creo que hay que valorizar mucho el rol político de la Sota. Es decir, era una provincia dominada por el radicalismo y no solamente logró consolidar poder, sino que proyectó un peronismo a nivel nacional con una importancia que no tenían otros líderes u otros caudillos peronistas hacia afuera de sus provincias, ¿no es cierto? Y en una de las 3 provincias más importantes en el mapa político electoral nacional, como es el caso de Córdoba, ¿no es cierto? No, yo no he desvalorizado la No, pero cuando tocaste política. después el tema de los cuadernos... Yo sé que vos sos periodista. Yo he hablado particularmente he hablado de la deuda moral y ética de la Sota. No he hablado de la capacidad política. Por eso, lo asumo como, por eso te digamos, digo, uno de los... Pero aún con esa deuda moral, bueno, eso es una justicia social que creerá tal o cual veredicto, pero hay que respetar los canales institucionales y la justicia sí. En su momento dirá si sí. Eventualmente ha habido o no ha habido lo que algunos dicen que ha existido. Pero al margen de eso, ¿no es cierto? Yo el otro día estaba hablando con mis alumnos, que inclusive algunos lo criticaban, y mucho, ¿no es cierto? Como uno es profesor de ciencia política y de estas... pero yo creo que hay que valorizar cosas importantísimas que se han hecho durante la gestión, ¿no es cierto? Los 3 periodos. Primero, bueno, 3 periodos, que salvo Angelos, ¿no es cierto? Ahora, Angelos terminó mucho peor de lo que termina de la Sota. Sí, bueno, terminó en un banquillo de excusados. Sí. Yo creo que la Sota es equiparable a una figura como Amadeo Sabatini en la historia política cordobesa. Y en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Y hechos que tomó él, ¿no es cierto? Modificaciones como el PPP, el boleto educativo, o sea, iniciativas que luego han sido copiadas a nivel nacional, o no copiadas, que han visto lo provechosas que son, ¿no es cierto?, para un Estado benefactor o un Estado más inclusivo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que yo, con Schiaretti es una alianza, es un compartir. ¿Una sociedad? Es una sociedad, ¿no es cierto?, medio como Néstor y Cristina. Lo que pasa que acá, entre 2 políticos, ¿no es cierto?, que obviamente no son pareja, en todos los sentidos que eran Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que mal al schiarettismo le puede suceder creer que porque de la Sota murió, sea el schiarettismo el que tenga que tomar la posta en decisiones hacia el futuro del peronismo. ¿Y a quién resaltás, por ejemplo, dentro del azotismo que pueda de alguna manera convertirse en el receptor ideológico de ese pedazo del peronismo? Yo no soy un militante está peronista, bien, vos sos analista también. Estoy hablando desde lo analista, pero también acá quería rescatar lo importante, no la importancia, pero la relevancia que tiene la muerte en la política. Algo lo dijo él recién, ¿no? Sí, sí. Pasó con Eva Perón, le pasó con Néstor a Cristina. Y a Menem con su hijo. Le pasó a Néstor a Cristina. ¿No sería una salida interesante estratégicamente, una fórmula Schiaretti y Natalia de la Sota para las futuras elecciones? Déjalo planteado ahí. ¿Cómo lo ves, Daniel? Y yo le quería hacer una pregunta a Daniel a raíz de lo que dijo Carlos. ¿Es comparable la figura de Sabatini con de la Sota? Yo no sé si es comparable, creo que de la Sota es un animal político, un verdadero animal político, un hombre de una capacidad histriónica sorprendente. Acordate que hasta con los tangos que cantaba en la radio, hasta encabezando los desfiles de su ropa que había promocionado tanto, hacía política.
Y yo creo que debe ser analizado en dos niveles este tema, en el nivel nacional y en el nivel provincial. Digo porque en el nivel nacional de la Sota iba a cumplir un rol realmente importante. Recuerden ustedes que él estaba lanzando un programa que ya creo que tiene 4 o 5 programas grabados, que se llama Puentes, que apuntaba a cohesionar a todo el peronismo a nivel nacional, ¿no? Quería Incluso, pulverizar la grieta. Exactamente, Eso ¿no? es Pero lo que además viene de hacer. eso, tenía contacto con todos los sectores del peronismo, incluso con Cristina de Kirchner, que fue tan cuestionado. Detrás de ello, obviamente, estaba la idea de la Sota, su deseo de encabezar una fórmula de unión en el Que peronismo. hasta acá siempre había sido esquivo por parte del peronismo. Exactamente, pero yo creo que esa era su intención, ¿no? Y el programa que tenía me parece que apuntaba a eso. Eso en el ámbito nacional, yo creo que va a ser difícil reemplazarlo porque hay una grieta muy importante en la Argentina. Me parece que le conviene a Cambiemos lo que ha pasado a nivel nacional, le conviene sustancialmente porque a Cambiemos el duranbarbismo lo que propone es que el peronismo esté absolutamente atomizado, ¿no? A nivel provincial coincido prácticamente con todos los que han opinado, creo que Schiaretti es visto como un hombre de un gran gestor. Y me da la sensación de que Schiaretti ya viene haciendo el trabajo con anterioridad, porque vos fíjate que toda la gente que estaba en la diáspora del peronismo hoy está unida. Fíjate el caso de la gente que estaba con Ruitot, por ejemplo, el caso de Miguel Siciliano, su esposa, hoy son funcionarios del gobierno de Schiaretti, el caso de Nora Vedano, que estaba en el kirchnerismo, Martín Gil, es decir, son todos personajes que Juan Schiaretti ha vuelto a convocar al peronismo. Ahora, ¿qué representatividad tienen esos personajes? No sé si tiene mucha representatividad, pero Porque no te olvides. puede ser un elemento aleatorio para el funcionamiento futuro, pero de todas maneras quedamos en que, bueno, ¿cuál es el peso político? Voy a esto, Ricardo, que si vos comparas las dos opciones que vos tenés hoy en la provincia, que es el peronismo unificado, pues yo lo veo unificado en realidad en términos muy generales, puede haber obviamente algún díscolo, y vos ves a Cambiemos, que está en una situación realmente alarmante, ¿no? Porque no solamente el radicalismo tiene una crisis interna fenomenal, sino que el PRO tiene otra crisis fenomenal, y vos nos vislumbrás un candidato importante. Bueno, acá hemos tenido una persona que ha dicho que quiere ser candidato, como Javier Vicelares, pero la situación yo creo que es abismalmente diferente, ¿no? Creo que Cambiemos está en una situación sumamente crítica y el radicalismo está en una situación sumamente crítica a nivel nacional y a nivel provincial, porque hoy es furgón de cola, es un actor de reparto. Yo no sé realmente cómo algunos radicales pueden soportar esta situación. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo ven ustedes, como analistas políticos, si hubo un exagerado nivel de cinismo en los principales protagonistas de la política de Córdoba a la hora de despedir a De la Sota? Bueno, yo te dije que siempre cuando alguien muere y va a un velatorio, todo el mundo habla loas del muerto. Es como una actitud instantánea del ser humano y también es cierto que la muerte moviliza, porque todos algún día vamos ¿Pero vos podés movilizarte interiormente a alguien que has tratado de corrupto? Bueno, en la política todos sabemos que hay un discurso que es para la arena política y para el público, digamos, para el circo romano, pero luego sabemos que todas esas maneras de calificarse entre políticos, salvo cosas muy extremas, en general los políticos después tras bambalina tienen un diálogo, tienen un relacionamiento. Es decir, yo he sido asesor en el Senado y por ahí se dicen las brutalidades más grandes, pero después cuando Terminan cenando. ¿Ah? Terminan cenando juntos. Después terminan cenando juntos. El problema es que tanto la conducta como la naturalidad de la conducta alejan cada vez más a la clase política de la ciudadanía. En tanto en cuanto sigamos discutiendo discursos de ocasión o alteraciones en las nóminas de los dirigentes y no pensemos en lo que planteabas vos del peso político. Mirá, el peso político de la dirigencia va a estar dado en la medida en la que tengan la capacidad de conectar con necesidades y demandas sociales. Si siguen desconectados y siguen haciendo imposturas para el circo, como decís vos, Carlos, evidentemente se va a seguir profundizando la crisis de credibilidad de la clase política, de gobernabilidad de cualquier partido que llegue al gobierno, nacional, provincial, municipal, los anteriores, los presentes o los futuros, si no llevan adelante, reitero, el concepto de una renovación de agenda.
los partidos políticos, el peronismo en particular, porque hoy está en el gobierno en Córdoba, y otro tanto el radicalismo a nivel municipal o el PRO a nivel nacional, tienen que renovar su agenda, tienen que conectar con otros temas. A nivel provincial, sin ir más lejos, quedémonos en el universo peronista de Córdoba, el peronismo ha tenido dos situaciones que evidentemente no ha sabido interpretar. La agenda ambiental no está dentro de su accionar político, y lo vimos en el caso de la autovía de Punilla, y la agenda de género tampoco está ni en su agenda política ni en su práctica institucional. El 100% de los ministros de Schiaretti son varones. Se queda en el discurso. Sí, se queda en el discurso. Yo quería tenemos que hacer sin monopolizar. Sí. Cuando dije circo fue porque, bueno, a veces uno en el apresuramiento discursivo tiene que apelar a pero la política es espectáculo y es parte de la política. No. A componente. eso, No desestimes la palabra circo. No, la pero política también- en muchos pero casos, sin- los políticos se encargan de hacer el circo de la política. Exacto, bueno, ¿Eh? también eso es cierto, pero quiero decir, puede haber habido sobreactuaciones, pero también creo que ha habido en los discursos de algunos políticos algunas infidencias que ninguno de nosotros creo que sabíamos y demostraban esto que ya se sabía periodísticamente, de que De la Sota quería ser un presidente de transición y que podía unir, ¿no es cierto?, al peronismo. Claro. Entonces creo que en ese sentido, como dijo Daniel, la muerte de De la Sota, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, le da un plafón a Cambiemos, ¿no es cierto?, que a pesar de todo lo crítico que fue Daniel con esa posibilidad, sí le da un plafón también en cuanto a la proyección nacional que en este momento tenía. Quiero que Daniel y Jorge también opinen, pero lo vamos a hacer tras la pausa, volvemos en un instante y seguimos hasta el final del programa. Bueno, último bloque, habían quedado sobre esta pregunta que habéis hecho pendiente la respuesta de Jorge y de Daniel. Bueno, a ver, es difícil hacer una tendencia de evolución futura respecto de la situación política global de la Argentina en un país como Argentina, en la cual el sistema de partido prácticamente ha colapsado y son simplemente variables de líderes. Yo no sé si en el caso... Algunos no alcanzan a ser líderes tampoco, ¿no? Bueno, pero en fin, se tratan de posicionar sí, como tales. sí. Yo creo que la muerte de De la Sota, no sé si en el ámbito nacional tiene repercusiones fuertes, porque no sé hasta qué punto alcanzó a amalgamar una fuerza de la cual él asumiera el liderazgo. Además fue un hombre, tengo para mí, que desde el punto de vista de la provincia de Córdoba, logró el consenso en base a garra, a esfuerzo y a talento. En el caso de la Nación es un poco difícil porque tiene enfrente la provincia de Buenos Aires y la capital federal, que son dos ámbitos bastante complicados y con un cuerpo electoral definitorio dentro de la competencias para presidente de la Nación. De manera que no sé hasta qué punto, pero sí sé, o por lo menos tengo la convicción, de que para arribar a la posibilidad de ser un candidato razonable a la presidencia de la Nación, no tuvo suerte. No tuvo suerte cuando en el 2002 se produjo el colapso y tuvimos varios presidentes en poco tiempo, y gracias a él que se jugó confrontando con Adolfo Rodríguez Sá, Rodríguez Sá no se eternizó en el poder, en ese paréntesis que hubo. A él se le debe que se hubieran llamado elecciones. Y creo que, no obstante ese favor que a mi manera de ver le hizo a la República, no obstante ello, no contó con el apoyo de Duhalde, que se lo brindó a Kirchner. Otro hubiera sido el país, tengo para mí, si Duhalde hubiera jugado entero su apoyo a De la Sota, y De la Sota ya tenía equipos, y esto en alguna medida con algunos de los integrantes hemos conversado, que eran equipos intelectuales de valía. De manera que tampoco tuvo, digamos, suerte cuando intentó las internas con Massa, a sabiendas que llevaba todas las de perder, pero dio posibilidad a que existiera un cambio dentro de el tablero de la República Argentina, atento al espanto que iba causando el kirchnerismo y
Cristina con sus candidatos, particularmente con Aníbal Fernández. De manera que jugó incluso su prestigio político y su chance a sabiendas que podía perder la interna, y la perdió. Y ahí lo hizo. Ese es digamos, una posición de valía que hay que rescatar, igual que la otra con Rodríguez A. Y en esta oportunidad, como dice Maquiavelo, la suerte les fue demasiado esquiva porque muere. No sé si hubiera alcanzado a realizar un conglomerado de fuerza. Sí era complicado, posiblemente, el haber transitado siempre a través de la doctrina social de la Iglesia y poner ahora sobre el tapete esa jugada acercándose a Francisco y de manera respetuosa. Pero por otro lado se acercaba a la fuerza que causa espanto, y que ese es el motivo de la fuerza de Cambiemos. De manera que no sé cómo le hubiera ido, pero de cualquier manera era un hombre de talento que es posible que arreglara las cuestiones como para hacer constituirse en una fuerza. Pero lo que sí me parece que la muerte de él en la política nacional no creo que haya tenido ningún tipo de consecuencia. ¿Para vos, Daniel? El hecho de haber destacado la figura, como hicimos los cuatro, de José Manuel de la Sota como un político de raza, yo creo que no lo transforma en un santo. Esto es claro, ¿no? Esto ya, una cosa es la cuestión afectiva, sentimental, de un montón de militantes, de su familia, que uno respeta, por supuesto. Insisto, no lo transforma en un santo. Y digo, me parece que no hay santos en la política. Es muy difícil, uno que tiene alguna experiencia en los polvorientos caminos de la política, es muy difícil que cuando vos jugás en la parte agonal de la política, en la lucha por llegar al poder, tengas los suficiente coraje para enfrentar un montón de desafíos y tentaciones, ¿no? Porque cuando vos te transitas la política y querés llegar a un cargo, porque entendés la política como un magisterio, vos necesitas también hacerte conocer. Para hacerte conocer necesitas dinero, para tener dinero o tenés que ser millonario, o por ahí tenés que hacer algún negocio quizá no tan santo, ¿no? Digamos, o comprometer alguna cuestión. Esto es propio de la política, pero no solamente en Córdoba, en la Argentina, sino en el mundo. Kirchner decía, para hacer política hace falta platita. Necesitas dinero. Y hay una cosa que también, lamentablemente, es cierto, ¿no? La política y el poder en buena medida lavan la moral, ¿no? No la política, sino el dinero y el poder en buena medida lavan la moral. Ahora, si me permitís, yo quería decir... No siempre es así. Con Ilia no fue así, con Frondizi no fue así. Sí. No, yo lo que quería decir, que tampoco nos olvidemos que perdió la interna cuando fue el peronismo renovador y que gana Menem. Esa era la pregunta. Digo, ahora digo yo. La pregunta es esta, para tirarla, porque ahí es donde íbamos a apuntar. ¿Fue un renovador de la política? ¿O fue más de lo mismo? Te pregunto esto por lo siguiente. Pasó de la renovación política con Cafiero a abrazarse con Menem y pedir su reelección. ¿Cuál es el nivel de renovador de la política para ir oscilando de un lado que se suponía que era progre a un lado que fue absolutamente neoliberal, de corte absolutamente neoliberal, que después lo llevó a su gobierno con querer privatizar el Banco de Córdoba, privatizar la EPEC? Bueno, somos Caballo. Somos Caballo también. Yo creo que en cierta medida también él sabía que tenía que ganar la provincia de Córdoba, y para ganar la provincia de Córdoba, después de 3 derrotas, supo que tenía que darle un viraje a la construcción de poder y a las alianzas necesarias para llegar a ser gobernador. Mutatis mutandi, ¿no es cierto?, en relación a lo que decía hace un rato Jorge, así como durante 3 veces quiso ser y no pudo ser, tal vez esta podría, obviamente estamos haciendo futurología, no estamos haciendo, esta podría haber sido un momento oportuno, y la muerte obviamente nos impidió saberlo. Ahora yo también creo que debemos de dejar de lado nuestros prejuicios y nuestras posturas para tratar de analizar, y así como vos me estás comentando, bueno, pero de la Sota era el peronista reformista que después, ¿no es cierto?, dialoga con Menem. No, se abrazó a y Menem. bueno, y ahora dialoga con el kirchnerismo, ¿no es cierto?
que no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó. Espanto. El espanto. El espanto para un 30% duro de la sociedad y el no espanto para un 30 y pico % que es leal. Y por otra parte, si vos querés ser candidato del peronismo, obviamente sabés que el político mejor posicionado dentro del peronismo es Cristina Fernández de Kirchner, sea espantosa o no sea espantosa. Obviamente que desde mi calificativo yo no utilizaría la terminología de Jorge. Entonces yo creo que él estaba construyendo esas alianzas necesarias para eventualmente ser candidato. Después, si en unas internas y en unas PASO el candidato era otro, bueno, eso es motivo de análisis. Sobre lo que decía Ricardo, yo lo veo más renovador, no en lo ideológico, al contrario, tiene una matriz conservadora, probablemente reflejando la característica de Córdoba, del cordobés. Fue más renovador en términos de técnicas de gestión en sus gobiernos. ¿Sí? Hay, digamos, los procesos de modernización y reforma del Estado que llevó adelante, no necesariamente los de las privatizaciones, sino de procesos internos dentro del propio Estado. Técnicas, por ejemplo, la provincia de Córdoba fue una de las primeras provincias que implementó un sistema de presupuesto por programa que facilita el control y la transparencia en materia presupuestaria, de control externo e interno enormemente. Eso fue una iniciativa del primer gobierno de Venezuela. El control, sí, de transparencia lo podemos discutir. Una pequeña postilla puedo hacer para polemizar con mi querido amigo Jorge, a quien aprecio, es mi maestro. Jorge decía de que en realidad no siempre es así en el tema de la política, y citó como ejemplo a Ilia y a Frondizi. Y yo quiero recordar que en el caso de Ilia tuvo que admitir que el peronismo estuviera proscripto, y en el caso de Frondizi tuvo que hacer un acuerdo con Perón, que estaba en España, en el exilio. No tenían otra posibilidad, atento al Bueno, juego de que la fuerzas, política sobre es todo. eso, Es que la política es el amor, Yo no me es la refería- no, pero me referí desde el punto de vista de la honestidad personal, del punto de vista sin duda, en eso de sin duda. de la corrupción que ninguno de los dos presidentes, independientemente de las simpatías mías, refiere ningún hecho de corrupción. A eso me refería. De cualquier manera, a la pregunta tuya a Carlos, No se les dice a todos, de que qué no. pasó con De la Sota cuando se arrima a Menem, si había resignado la renovación. Yo creo que el que cambió fue Menem. Nunca íbamos a esperar de Menem que fuera un candidato con pluralidades tan grandes que incorporara a los Alzogaray. Puede o no gustarme, pero habla de una manifiesta... Hubo un episodio digamos, anterior que lo señaló José, la adhesión a Cavallo, diputado nacional Cavallo, Bueno. que Alconadamón, en La raíz de los delitos, el último libro de Alconadamón, menciona que Romero le dice en un determinado momento de que había adquirido Cavallo por $1 millón, lo dice Alconadamón, no lo digo yo, la candidatura a diputado, y que se le había pagado de la Sota. Mira, Ricardo. Yo te digo esto lo dice Alconadamón, no lo digo yo. Tenemos que ir cerrando, ya nos vamos. Muy brevemente, desconozco, pero sí, cuando él conversa con Cavallo, él se reunió con un grupo de gente, entre ellos me contaba, en un domicilio particular, y pidió el apoyo para, particularmente Cavallo, que lo iba armando de abajo hacia arriba, que conformamos el Centro Cívico Independiente con gente independiente, que por otro lado, en la universidad, en ese momento, ser simpatizante del justicialismo era pasar a ser un lumpen, porque se suponía que no podría ser un intelectual serio, si es que lo he tratado de ser, y que simultáneamente fuera justicialista, de manera que Sí. en ese caso había una lucha muy fuerte para instalar la cuestión de Cavallo. No me consta, no sé, tendrá una información muy superior al Conadamón, pero lo que yo viví acompañando a Cavallo y a De la Sota no daba la impresión. Sí, la fuerza de Cavallo se iba imponiendo. Simplemente un retrato nada más, para conformar esto. Nunca le perdonó De la Sota a Schiaretti, Cavallo y Juez la traición y el robo que dice que le hicieron en el año 93. La Recuerden traición ese. en política, como dice
el ABC de los No de los podemos, políticos. tenemos que cerrar. Yo, un eslogan que quiero tirar. Los seres humanos no son perfectos. No le achaquemos a la política lo que le podemos No, achacar. pero esperamos algo más. de No, la bueno, política. eso es otra cuestión. Porque si pero es no le dirigente, achaquemos a es la dirigir. política. Y si es dirigir, también no tenemos le que ser responsables a la hora a la de ser dirigente, política lo que se le puede achacar Si no, al todo es lo sector mismo. económico, al sector financiero. También tenemos que ser a los responsables como sociedad, saber a quién tenemos que gremialistas, votar, cómo tenemos que es votar. decir, César, los políticos no nacen de una ameba, sino que son parte de la sociedad. pero es a la una que justificación representan. también. ¿eh? No. César, no estoy diciendo Carlos, eso. muchas gracias. Jorge y Daniel, gracias por venir.